Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En estos tiempos de pandemia, en los cuales la precariedad de la situación de salud en la región y en el país se ha hecho cada vez más evidente, además de las preocupaciones por el COVID, que es una preocupación con la que vivimos cotidianamente, empiezan a surgir también cuestionarios, preguntas, preocupaciones en torno a diferentes temas que tengan que ver con el acceso a la salud o con lo que mucha gente llama el acceso a este derecho ciudadano que es acceder a una buena salud. En este contexto en que empiezan a surgir estas cuestionantes respecto al derecho a la salud, también surgen preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo se diferencia este acceso a la salud de acuerdo a grupos sociales? ¿Cómo se diferencia este acceso a la salud de acuerdo a grupos generacionales? ¿Y cómo se expresa este derecho a la salud de acuerdo a diferencias de género? ¿Cómo estamos las mujeres específicamente? Y de eso vamos a hablar hoy día respecto al acceso al derecho a la salud, es decir, respecto a este derecho ciudadano básico. Uno de los indicadores básicos que sirve para ver el acceso, para medir el acceso de salud a las mujeres, tiene que ver con un tema que es preocupante en el país, en la región y en Latinoamérica en general, que es el tema del cáncer cervical. Para justamente hablar de este tema de cáncer cervical, hemos invitado a dos investigadoras, grandes investigadoras de la Universidad Mayor de San Simón, que desde hace ya unos 2 años vienen trabajando, 3 años, ahorita vamos a ver desde cuándo, vienen trabajando el tema de la prevención del cáncer cervical. Nos acompañan hoy día en el set Carlas Carruns, la magíster Carlas Carruns del Inciso y la doctora Patricia Rodríguez de la Facultad de Medicina, y nos van a contar un poco cómo la Universidad Mayor de San Simón, desde trabajos interdisciplinarios e intercéntricos, están también tratando de coadyuvar a solucionar, a disminuir este gran problema que tenemos en el país y sobre todo en la región. Bueno, sin más, mil gracias Carla, mil gracias Patricia por estar con nosotros y contarnos esta importante, yo creo, en la región experiencia con la que ustedes han trabajado. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que para ubicar a la gente sobre cuál es lo grande, cuál es la importancia de este tema del cáncer cervical que toca a las mujeres, sería importante un poco partir de la explicación de qué es el cáncer cervical, a qué se debe, y un poco también de ver cuáles son los indicadores de este cáncer cervical, es decir, cuál es la dimensión de este problema a nivel regional. Tal vez, Patricia, tú nos podríamos contar qué es este problema de cáncer cervical y después pasamos a ti, Carla, para que nos contemos cómo lo tenemos en Bolivia hoy en día. Claro, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Es un placer estar aquí para explicar todo lo que hemos desarrollado con respecto a esta temática, ¿no? En la universidad, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, en realidad el cáncer es una enfermedad que está muy relacionada con la infección por el virus del papiloma humano. Este virus es un virus que se transmite principalmente cuando las mujeres inician la vida sexual, y los hombres también, por supuesto, ¿no? Y lo que ocasiona el cáncer, digamos, el desarrollo del cáncer, es justamente la persistencia de este virus por más de 15, 20 años en el cuello del útero de la mujer, ¿no? Entonces, una mujer de 20 años, 18 años que empieza su vida sexual, se infecta con este virus. Normalmente, si su cuerpo reacciona bien, este virus al año, 2 años, desaparece y la mujer queda libre de esta enfermedad. Sin embargo, hay mujeres o ciertos factores de riesgo en las mujeres que hacen que este virus persista por muchos años, ocasionando primero lesiones pequeñas, que llamamos de bajo grado, en el cuello del útero, van evolucionando a lesiones de alto grado, luego hasta lesiones ya irreversibles, como es el cáncer invasor, ¿no? Entonces este proceso lleva alrededor de 15 a 20 años, ¿no? Es un proceso largo. ¿Qué hace Bolivia qué hacemos en Bolivia para detectar estas lesiones? Es justamente el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un método que permite extraer las células del cuello del útero, llevarlo al microscopio después de una tinción y verificar si las células están normales o no.
¿no? Entonces, se aconseja que las mujeres se hagan este Papa Nicolau por lo menos 2 veces seguidas al año. Si son negativos, se puede pausar hasta 3 años, ¿no? Es importante remarcar que en Bolivia la incidencia de cáncer cervical o esta enfermedad es realmente es muy alarmante, porque aproximadamente 2 a 3 mujeres mueren por esta enfermedad al año, ¿no? Entonces, Bolivia tiene una de las incidencias más elevadas en Latinoamérica. Entonces, algo está pasando o algo estamos haciendo mal. ¿Por qué hay tantas mujeres que mueren por esta enfermedad teniendo un periodo tan largo para prevenir, para darse cuenta de que están desarrollando la enfermedad? Entonces, esa es una temática que nos ha llamado la atención y bueno, justamente en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina, ya hace casi 10 años o 11 años, ha surgido estas preguntas y con investigadores de la Universidad Libre de Bruselas, en colaboración con ellos, hemos dicho, trabajaremos sobre esta temática, qué es lo que está pasando. Entonces, de esa forma, hemos armado un laboratorio de biología molecular para trabajar sobre la detección del virus del papiloma humano, porque hace 10 años el test no estaba aquí en Bolivia, no se hacía. Entonces hemos armado un laboratorio y luego con 2 o 3 proyectos hemos implementado equipos, hemos planteado proyectos para ver diferentes temáticas, ¿no? Entonces, antes de ver, pero los proyectos, una cosa que me llama la atención es que toma 15 a 20 años para que se produzca el cáncer, es decir, es fácilmente detectable si tú te haces este Papa Nicolau. Entonces la pregunta es, y así voy a hacer como lo soy, ciudadana absolutamente ignorante sobre estos temas, ¿por qué no se detecta tanto? ¿Es muy caro el test? ¿Es muy difícil de hacerlo el test? ¿Por qué no se detecta? ¿Y cómo ustedes han intervenido sobre eso? Paso a preguntarte a ti, Carla. Bien, es parte, podemos decir, del sistema de salud la oferta de este test, ¿no? Las mujeres tenemos por un decreto el derecho de ir un día más a hacer estos exámenes sin tener que descontarnos, ¿no es cierto?, de nuestros días laborables y demás. ¿Y cuesta? Tiene un costo mínimo, sí, en el sistema de salud también es gratuito o tiene un costo de 20, 30 bolivianos máximo, ¿no? No es caro. El problema es los prejuicios, las dificultades que tenemos de ir al médico a hacer este tipo de exámenes, porque implica la visualización de las partes íntimas de la mujer por un personal de salud, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de restricciones que culturalmente las tenemos y obviamente que es incómodo, etcétera, hacer este tipo de examen, y hay sectores sociales que no lo van a hacer tan fácilmente, ¿no? Es mucho más difícil que lo acepten. Ese es uno de los problemas. Tal vez mucho más tomando en cuenta que se trata un tema relacionado con las relaciones sexuales y tal vez ahí hay varios tabús que después de las que podemos hablar. Sí. Pero siendo un proceso donde, digamos, no sería tan difícil y se puede impulsar desde la academia y desde la labor que podemos hacer como investigadores, ¿cómo ustedes empezaron a enfrentar este tema? Hace 10 años ya han empezado, yo pensé que era más reciente el trabajo, porque ya son 3 proyectos que han llevado a cabo, ¿no? ¿Cómo empezaron con el proyecto, de cómo empezaron, quiénes financiaron? Tal vez empezamos contigo, Patricia, y después empezamos a ver cómo se ha desarrollado contigo, Carla. Yo retomo un poco la pregunta que has hecho a Carla hace rato, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos en esta situación en Bolivia? Yo creo que son 2 aspectos que tenemos que analizar. Uno es el sistema de salud, ¿no? ¿Qué hace el sistema de salud para mejorar este problema o para resolver este problema? Y por otro lado es visualizar el aspecto de la población, de los que se sirven del sistema de salud, es decir, la población, y en este caso las mujeres. Entonces, yo creo que hemos intentado con los proyectos ver justamente esos 2 aspectos, ¿no? Esos 2 aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es la cobertura del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, durante más de, qué sé yo, 20, 30 años en que estoy viendo las estadísticas, no sobrepasa el 25-30% a nivel general.
Vemos que en Cochabamba, por ejemplo, hay años que la cobertura puede llegar al 20%, 25% en el área urbana. Pero cuando hacemos estadísticas del área rural, no llegamos, hay comunidades que no llegan ni al 3%. Entonces, hay una disparidad terrible de la cobertura del Papa Nicolau. Ahí va un problema. Entonces, un problema que está ligado al sistema de salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay una oferta? ¿Qué es lo que sucede? Hay colapso de los laboratorios, etcétera. Pero por otra parte, las mujeres no demandan, no piden, no solicitan. Entonces, también es un problema a nivel de la población. Formación. ¿No demandan por información o no demandan por desconocimiento? Posiblemente también por estos tabús que estamos señalando, ¿no? Porque les es difícil acceder a este tipo de información, que si no sabes para qué te tienes que hacer este tipo de exámenes y cómo funcionan y cómo se previene una enfermedad a través de este tipo de examen, porque no es una vacuna, ¿no es cierto? Te haces un Papa Nicolau y estás, digamos, como vacunada contra el cáncer. No es así. Entonces tiene que haber una información de para qué sirve ese tipo de examen, cómo se tiene que tratar en caso de salir positivo, negativo, etcétera, ¿no? Entonces no hay ese diálogo, podemos decir, entre la persona y el paciente, ¿no? Entonces ahí hay una... ¿Te has hecho Papa Nicolau? Sí, me he hecho, pero no conoce su resultado y no sabe para qué es eso, ¿no? Entonces es una dificultad grande. Y tal vez no hay conciencia de la importancia del problema. También. Que para las mujeres. Ahora, tú estabas diciendo hace un rato, Patricia, dos dimensiones, el tema del acceso a la salud, el sistema mismo de salud, mi impresión es, y el área rural, y supongo que no solo es en Cochabamba, sino todo en Bolivia. Me imagino que sí, no hemos testado, pero me imagino que lo que pasa en Cochabamba pasa a nivel boliviano. Claro. Y el tema de que las mujeres no demandan. Entonces sí se necesita, y ahí entro a la siguiente pregunta, una mirada interdisciplinaria, incluso transdisciplinaria. Entonces cuando ustedes empezaron a trabajar en estos 10 años de proyecto, de cómo empezaron a juntarse, qué es lo que provocó el hecho de que, bueno, necesitaremos a trabajar desde las dos miradas, porque si hay algo que caracteriza la investigación, o que ha tenido tendencia a caracterizar la investigación, es la imposibilidad de juntar miradas, y en este caso creo que ha funcionado muy bien el hecho de juntar ciencias sociales con ciencias tal vez más biológicas, ¿no? y médicas. De cómo surgió esa iniciativa, cómo lo impulsaron y cómo fue avanzando esa iniciativa en el tiempo. En realidad yo pienso que la ciencia avanza y las tecnologías también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho antes, ahora con la biología molecular se puede detectar a los virus, a las bacterias con pequeñas muestras. Esto ha permitido desarrollar un método que es justamente la detección del DNA del virus. ¿Ya? Entonces, lo que permite también aperturar nuestro enfoque de cómo tratar. La detección del VPH nos ha permitido o está permitiendo a nivel mundial cambiar un esquema. Está introduciendo, por ejemplo, lo que es la autotoma. Es decir, entonces, yo creo que de ahí hemos partido el enfoque. Hemos dicho, sí, la autotoma está teniendo éxito en muchos países y está ayudando a contribuir a que la mujer participe en el tamizaje, porque el Papa Nicolau tiene sus problemas, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel mundial. Entonces, puede ser que la autotoma, la detección del virus del papiloma tomada la muestra por la propia mujer, podría cambiar este esquema. Y es de ahí que surge justamente el enlace desde una visión más de comportamiento de la mujer, ¿no? Entonces, por eso que el primer proyecto que lo elaboramos, el PRD 2013, que lo lanzamos el 2013, fue necesario justamente la intervención de esa visión, de cómo entrar a la población, cómo acceder a la población, de qué forma. Entonces es ahí que fue digamos el primer contacto con la Facultad de Ciencias, donde la conocí a Carla también, justamente para eso, y empezamos a trabajar juntas. Es decir, no solo es un tema médico, ¿no? Es un tema médico mezclado con un tema social, y ahí empiezan a la pregunta trabajar. Es cómo llegar a las mujeres con una alternativa distinta, ¿no? Y que las mujeres acepten. Que las mujeres acepten, que les dé cierta autonomía y la posibilidad, uno, de conocer el tema, el problema, que ellas mismas se sientan capaces de tomar su propia muestra, mandarla al laboratorio. Es toda una decisión, es un proceso, ¿no? de
de ida y vuelta, de conversación, podemos decir. Por eso este proyecto está enfocado desde la investigación, acción participativa como metodología, que por un lado lo que hace es dar un conocimiento nuevo, ¿no? Hay una tecnología, como dice Patti, nueva, distinta, que le permite esa autonomía a la mujer. Entonces, entender cómo es el proceso de la enfermedad es una fase para las mujeres, ¿ya? Y en eso hemos tenido experiencias muy interesantes, porque no hemos trabajado nosotros solamente como equipo técnico, ¿ya? Hemos capacitado a las mujeres en las mismas comunidades para que ellas sean promotoras de salud. Entonces, que sean ellas en su propio idioma, en su propia idiosincrasia, en sus formas de hacer, en su cotidianidad, las que puedan explicar a sus pares cómo es este proceso, ¿no? Y las experiencias han sido muy interesantes porque hemos visto esa traducción, podemos decir. Nosotros ya hemos hecho un esfuerzo, ¿no? Patricia habla de una forma, en términos médicos, etcétera. Me pasa los textos, yo los traduzco a un cierto lenguaje social, claro. Y luego los hemos transmitido de esa manera a las promotoras de salud y ellas los han enriquecido a su vez, ¿no? Entonces, es una suerte, como digo, de traducción de un lenguaje técnico, científico, médico, a un lenguaje más cotidiano, porque es de esa forma en la que tenemos que llegar a la gente. Y las mismas señoras en su propio idioma, haciendo sus símiles, sus metáforas, para poder explicar lo que han entendido, ¿no es cierto? Tendría que ser una construcción conjunta de los sentidos y formas de solucionar este problema. Es decir, es un proyecto no solo interdisciplinario, sino transdisciplinario. Transdisciplinario y, como dices, con diferentes miradas, ¿no? Hemos participado en estos proyectos biólogos, médicos, bioquímicos, sociólogos, enfermeras, ¿no? No solamente de San Simón, de los institutos de medicina y de ciencias sociales, también de Bélgica, ¿no es cierto? Entonces ha habido y en este caso las promotoras de salud con su propio lenguaje, su propia forma de ser, podemos decir, formas de hacer en su cotidianidad, de llegar a las mujeres, a través de sus organizaciones sociales, a través de sus entes representativos, sus reuniones, etcétera, ¿no? Y estrategias que ellas mismas se han trazado, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, podemos atender de esta manera, no se preocupen, lo vamos a resolver así, ¿no? Y nos han armado consultorios o cosas para que las mujeres puedan hacerse sus pruebas, tomarse sus muestras de formas tan distintas, que no es necesario un ambiente cerrado, escondido, etcétera, ¿no? Sino que cambia la lógica frente a los miedos frente a esa enfermedad. Exactamente. Ahora, has hablado, Carla, de un financiamiento belga. En realidad ustedes han tenido financiamiento de la cooperación belga ARES y del CIUF en los diferentes proyectos, y son 3 proyectos, tal vez Patti tú nos puedes explicar, que ustedes ya han puesto en marcha, ¿no? Y que ya han desarrollado. Sí. ¿En qué han consistido estos 3 proyectos? Bueno, el primer proyecto, digamos, bueno, hemos tenido el primer proyecto, en realidad son 4, el primer proyecto nos ha permitido equipar el laboratorio, formar gente para estas técnicas. El segundo proyecto, que ha sido el PERDE, ha sido el más grande, ha sido de 5 años, un financiamiento por ARES, de la ULB, mediante la Universidad Libre de Bruselas, donde el objetivo era el de justamente abordar la temática, pero formando doctorantes, es decir, formando doctores. Y en ese sentido hemos formado durante ese lapso un ginecólogo y un biólogo molecular, que el ginecólogo con su visión de clínica, ¿no? de cómo abordar a una mujer con HPV, y el biólogo molecular, que ha puesto a punto una técnica de bajo costo, hecha en casa, justamente para dar respuesta a la búsqueda que estábamos teniendo. Después de este proyecto, que bueno, empezamos necesitábamos la colaboración ya de Ciencia Social para la intervención,
en sí misma. Entonces después de este proyecto, Carla presentó un proyecto con ASDI, para ASDI, donde se abordaba ya la problemática en sí misma de la mujer, ¿no? Es decir, cómo cuidamos nuestro cuerpo, ese es el título del proyecto. Entonces esto en este proyecto nos ha permitido ver realmente la riqueza o digamos la facilidad de abordar esta temática, pero desde el punto de vista de la mujer, comunitario, o con su participación, no como un ente pasivo, sino como un ente activo, ¿no? Entonces eso, y luego después vino el proyecto Tani Warmi, Mujer Sana, que hemos ya integrado la parte clínica más, ¿no? Ha sido justamente un proyecto de sinergia donde han participado CIES, ¿no? Que es una organización que trabaja con las mujeres siempre, en la salud de mujeres, la Universidad Mayor de San Simón, y se ha firmado un acuerdo con el municipio de Sacaba para intervenir en Sacaba, es decir, hemos sido 3 entidades que hemos conformado, donde se ha dado ya una atención más integral, ¿no? Porque pacientes detectadas con BPH tenían que hacerse su colposcopía, todo pagado por el proyecto, sus análisis e incluso su tratamiento si era necesario, ¿no? Entonces, eso yo creo que con eso hemos complementado lo que buscábamos, ¿no? Una visión. Que hay muchas otras preguntas para responder, que hay muchas otras cosas más para hacer, sin lugar a dudas las hay. Pero ya han alcanzado ciertos objetivos concretos. Hemos aprendido mucho, diría yo. ¿Y cuáles son los desafíos hacia el futuro? Este proyecto, la intervención de este proyecto ha ido en diferentes contextos sociales, ¿no? Hemos podido trabajar con mujeres de Cercado, del Distrito 9, con mujeres en los barrios de la ciudad de Cochabamba. Hemos trabajado en Arani, Punata, Misque, Tapacarí. Hemos trabajado en los 5 municipios del Trópico, ¿sí? Sacaba, Sipe. Entonces, tenemos la experiencia, podemos decir, de cómo están organizadas las mujeres en estos diferentes lugares, en estas diferentes zonas, ¿no? Las estrategias que ellas utilizan para poder comunicarse, para poder llegar a sus comunidades, ¿no? Tienen sus particularidades, podemos decir, ¿no? También hemos podido ver las capacidades mismas que tienen organizativas, ¿no? Como decía, en unos casos han participado desde las organizaciones de regantes, las asociaciones de productoras y productores, los dirigentes sindicales, tanto hombres como mujeres, ¿no? Las Bartolinas, ¿no? Y diferentes sectores organizados. Y en la parte de la ciudad de Cochabamba, las OTBs, los gremios, ¿no? En los mercados, y también maestros, ¿no? Hemos llegado a algunas a través de las OTBs, ¿no? ¿Y estudiantes de escuela al llegar a los maestros? ¿O? No con los estudiantes, sino en las OTBs, con las promotoras de salud que hemos formado. Ellas se han desenvuelto en los espacios en los que normalmente tienen sus organizaciones, ¿no? Entonces, hay, como podemos decir, experiencias distintas, de contextos distintos, estrategias de comunicación, ¿sí? Que ellas desarrollan cotidianamente, ¿sí? Y este trabajo, si quieres, lineal entre técnicos y organizaciones promotoras y demás, ¿no? O sea, sin jerarquías, sin estructuras así, sino una comunicación abierta, directa, y lidiando también con sus dificultades, ¿no? Sabes que una organización social no es una taza de leche, ¿no? Hay visiones, hay tendencias, visiones. De poder. Exactamente, ¿no? Y lidiar también con ese tipo de cosas o intereses de grupos al interior de organizaciones, ¿no? Y ellas han logrado, podemos decir, imponer su criterio en decir, este es un proyecto para las mujeres y lo vamos a manejar de esta manera. Y se puede continuar en esa línea. Ahora hay un problema y con eso vamos a tener que terminar porque ya se nos ha acabado el tiempo. Hay una pregunta que surge, es decir, es una maravilla porque ya la gente se puede hacer la autotoma, se puede prevenir, no llegar, es decir, si me hago la autotoma y puedo
tener lesiones, puedo corregirlas antes de llegar a un cáncer cervical. Pero también hay algunos riesgos, ¿no? Es decir, ¿cómo están trabajando? En el sentido en que yo solita me hago, o puedo asustarme, estrés, o qué otros riesgos ustedes pueden ver. Sí, esa es una información que realmente la hemos tenido que manejar mucho para ofertar la autotoma. En realidad el test de HPV lo podemos hacer en muestras o en células del cuello uterino que el médico las toma o que la paciente ella misma se toma, ¿no? Que la autotoma. Entonces esa muestra va al laboratorio y se detecta el virus. Es decir, es igual. Ahora en Cochabamba se está haciendo, muchos laboratorios hacen el test de HPV, tiene muy buena sensibilidad. Ojo, ¿qué detecta este test? Al virus. Claro. No detecta lesiones, detecta al virus. ¿Ya? Entonces, este test está recomendado por la OMS a realizarse en mujeres de mayores de 30 años, no en mujeres menores. ¿Por qué? Porque una infección de HPV en una mujer joven es banal, es decir, no significa nada. Una infección con HPV tiene que ir acompañada, positiva, tiene que ir acompañada de una citología y una colposcopía para ver que hay lesión. Entonces, cuando hay lesión, es recién donde uno puede decir, ok, hay que hacer un tratamiento, el médico, el ginecólogo, que es el experto, tiene que ver y decir, amerita simplemente observación por un año, porque muchas lesiones de bajo grado regresionan a normalidad, incluso lesiones de alto grado regresionan a normalidad, por lo tanto no amerita una acción. Entonces, las mujeres tienen que saber que una infección por HPV no significa cáncer cervical. No es lo mismo. No, claro. No es lo mismo, es simplemente una infección. Y que esa mujer mayor de 30 años con HPV tiene que ir al ginecólogo, hacerse su Papa Nicolau, revisarse el cuello del útero para que el médico le diga, hay lesión. Entonces, eso hay que manejar muy bien cuando se quiere implementar el test de HPV y más aún la autotoma. Claro. Es decir, tiene que haber un proceso de formación y que las personas estén conscientes de qué significa. Cuidado que fucha de positivo y todo el mundo se asuste y vaya a ser, no, son dos cosas diferentes, pero en todo caso este tipo de proyectos sí pueden servir a reducir la tasa de la mortalidad de un tema que es absolutamente prevenible y que sin embargo está causando tanta mortalidad. Que es lo que hemos hecho con el proyecto, sí, ¿no? Una maravilla. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. De todas maneras, la información del proyecto, cartillas sobre el proyecto pueden encontrar en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Medicina y en el inciso, a nombre de Carlas Carruns. Ustedes tienen los nombres en la pantalla, y Patricia Rodríguez de la Facultad de Medicina. Sé que las personas, las mujeres interesadas pueden, yo creo, comunicarse muy fácilmente con ustedes. Mil gracias, Carla, mil gracias, Patricia, por estar con nosotros, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.